A complete mental blank feels like the most terrifying possibility. Un bloqueo mental completo se siente como la posibilidad más aterradora. Honestly, stumbling over words and losing my train of thought is a huge worry. Sinceramente, tropezar con las palabras y perder el hilo del pensamiento es una gran preocupación. The idea of being judged harshly by the audience keeps me up at night sometimes. La idea de ser juzgada duramente por el público a veces me quita el sueño. It's not necessarily speaking itself, but forgetting what to say mid-sentence that really frightens. No es necesariamente hablar en sí mismo, sino olvidar que decir a mitad de oración lo que realmente asusta. A silent room after a joke falls flat is a particularly dreadful thought. Una habitación silenciosa después de que un chiste no sale bien es un pensamiento particularmente terrible. Perhaps it's the vulnerability of standing before so many eyes, that's unsettling. Quizás sea la vulnerabilidad de estar frente a tantos ojos, eso es lo que inquieta. The potential for a technical malfunction during a presentation looms large in my mind. El potencial de un fallo técnico durante una presentación pesa mucho en mi mente. A sudden wave of panic and an inability to articulate thoughts is a genuine concern. Una oleada repentina de pánico y la incapacidad de articular pensamientos es una preocupación genuina. Being unable to connect with the audience on any level feels incredibly daunting. No poder conectar con la audiencia en ningún nivel se siente increíblemente desalentador. The thought of appearing foolish or unprepared is a significant source of anxiety. La idea de parecer tonta o no preparada es una fuente importante de ansiedad. A critical question I can't answer adequately feels like a nightmare scenario. Una pregunta crítica que no puedo responder adecuadamente se siente como un escenario de pesadilla. It's the sheer exposure, having all attention focused on me, that's unnerving. Es la pura exposición, tener toda la atención centrada en mí, lo que perturba. A shaky voice and visible nervousness are things I desperately try to avoid. Una voz temblorosa y el nerviosismo visible son cosas que intento desesperadamente evitar. Losing control of my emotions while speaking in public is a real fear. Perder el control de mis emociones al hablar en público es un miedo real. The possibility of freezing up completely and being unable to continue feels paralyzing. La posibilidad de quedarme completamente bloqueada y no poder continuar es paralizante. A hostile or disengaged audience would be incredibly difficult to handle. Una audiencia hostil o desinteresada sería increíblemente difícil de manejar. Not being able to convey the message effectively and wasting everyone's time is a worry. No poder transmitir el mensaje de manera efectiva y perder el tiempo de todos es una preocupación. The thought of my mind going completely blank right as I begin is truly frightening. La idea de que mi mente se quede completamente en blanco justo cuando empiezo es verdaderamente aterradora. Oh goodness, a presentation once dissolved into utter chaos when the projector bulb blew mid-sentence. ¡Ay, Dios mío! Una presentación se disolvió por completo en el caos cuando la bombilla del proyector explotó a mitad de frase. Remember that time a keynote speaker's slides were completely out of order, and they just improvised? ¿Recuerdas cuando las diapositivas de un orador principal estaban completamente desordenadas, y simplemente improvisaron? A colleague once confessed their notes vanished right before a major conference. Talk about pressure. Una colega una vez confesó que sus notas desaparecieron justo antes de una conferencia importante. ¡Qué presión!
Isn't it terrifying to think of forgetting your entire train of thought during a crucial moment? ¿No es aterrador pensar en olvidar todo tu hilo de pensamiento durante un momento crucial? Apparently, someone once accidentally triggered the fire alarm while demonstrating a visual aid. Aparentemente, alguien una vez activó accidentalmente la alarma de incendios mientras demostraba un recurso visual. Wouldn't you believe it, a bird flew into the room during a wedding toast and completely derailed everything? ¿Te lo creerías? ¿Un pájaro voló en la habitación durante un brindis de boda y arruinó todo por completo? It's said that technical difficulties have ruined more speeches than anything else, honestly. Se dice que las dificultades técnicas han arruinado más discursos que nada, sinceramente. A friend of mine once had a heckler who was surprisingly articulate and kept interrupting with relevant questions. Una amiga mía una vez tuvo un abucheador que era sorprendentemente elocuente y no dejaba de interrumpir con preguntas pertinentes. The sheer panic of realizing you're speaking to the wrong audience is a story for the ages. El pánico absoluto de darte cuenta de que estás hablando con la audiencia equivocada es una historia para recordar. One can only imagine the horror of tripping on stage in front of hundreds of people. Uno solo puede imaginar el horror de tropezar en el escenario frente a cientos de personas. Stories abound of speakers losing their voice halfway through a critical presentation. Abundan historias de oradores perdiendo la voz a mitad de una presentación crítica. It's been reported that a sudden power outage once plunged an entire auditorium into darkness during a speech. Se ha informado que un corte repentino de energía sumió a todo un auditorio en la oscuridad durante un discurso. A rather unfortunate incident involved someone's pants splitting mid-sentence, apparently. Un incidente bastante desafortunado involucró a alguien cuyos pantalones se rompieron en medio de una frase, aparentemente. The tale of a speaker accidentally calling their boss by the wrong name is quite amusing in retrospect. La historia de una persona que accidentalmente llama a su jefe por el nombre equivocado es bastante divertida en retrospectiva. Apparently, someone once mistook salt for sugar when offering a toast. The reaction was priceless. Aparentemente, alguien una vez confundió sal con azúcar al brindar, la reacción fue incalculable. Wouldn't it be awful to realize you were presenting on the wrong day? ¿No sería terrible darte cuenta de que estabas presentando en el día equivocado? It's said that a sudden, unexpected coughing fit can completely throw off even the most seasoned speaker. Se dice que un ataque repentino e inesperado de tos puede desestabilizar por completo incluso al orador más experimentado. A colleague once admitted to reading the wrong speech entirely, a truly embarrassing moment. Una colega admitió una vez haber leído un discurso equivocado por completo, un momento verdaderamente embarazoso. The sheer vulnerability in her voice during that keynote truly resonated with everyone present. La pura vulnerabilidad en su voz durante esa conferencia magistral resonó profundamente con todos los presentes. A local activist delivered a speech last year, and the raw emotion was captivating. Un activista local dio un discurso el año pasado, y la emoción genuina fue cautivadora. It wasn't polished perfection, but the speaker's passion for the cause shone through brilliantly. No fue una perfección pulida, pero la pasión de la oradora por la causa brilló intensamente. Remember that town hall meeting? The mayor's impromptu remarks were surprisingly powerful. ¿Recuerdas esa reunión del ayuntamiento? Los comentarios improvisados del alcalde fueron sorprendentemente poderosos. The way he built his argument, layer by layer, was a masterclass in rhetoric.
La forma en que construyó su argumento, capa por capa, fue una clase magistral de retórica. That graduation speech from Dr. Ese discurso de graduación del doctor Ramirez still gives me chills thinking about it. Ramírez todavía me da escalofríos al pensarlo. A friend shared a story during her wedding toast that was both hilarious and deeply moving. Una amiga compartió una historia durante su brindis de boda que fue a la vez divertida y profundamente conmovedora. The unexpected humor woven into the presentation about climate change made it incredibly impactful. El humor inesperado tejido en la presentación sobre el cambio climático la hizo increíblemente impactante. It was a TED Talk, and the speaker's use of visual aids was exceptionally clever. Fue una charla TED, y el uso de ayudas visuales por parte de la oradora fue excepcionalmente ingenioso. A professor once gave a lecture that felt more like a performance, completely holding the room's attention. Una profesora una vez dio una conferencia que se sintió más como una actuación, manteniendo completamente la atención de todos en la sala. The quiet intensity of her delivery during that memorial service was profoundly affecting. La intensidad silenciosa de su discurso durante ese servicio conmemorativo fue profundamente conmovedora. A colleague presented at a conference, and the data she shared completely changed my perspective. Una colega presentó en una conferencia, y los datos que compartió cambiaron completamente mi perspectiva. The speaker's ability to connect with the audience on a personal level was remarkable. La capacidad del hablante para conectar con el público a un nivel personal fue notable. It wasn't necessarily the words themselves, but the speaker's unwavering conviction that stayed with me. No fueron necesariamente las palabras en sí, sino la firme convicción de quien hablaba lo que se quedó conmigo. A political rally featured a speech so inspiring, it motivated many to volunteer. Un mitin político contó con un discurso tan inspirador que motivó a muchos a ser voluntarios. The way she used storytelling to illustrate her points was incredibly effective and memorable. La forma en que ella usaba la narración para ilustrar sus puntos fue increíblemente efectiva y memorable. A debate I attended had a closing statement that was so concise, yet powerfully persuasive. Un debate al que asistí tuvo una declaración de cierre tan concisa, pero poderosamente persuasiva. The speaker's courage to address such a sensitive topic with grace was truly admirable. El coraje del hablante para abordar un tema tan delicado con gracia fue verdaderamente admirable. Honestly, the energy of a massive crowd is quite exhilarating. Sinceramente, la energía de una multitud enorme es bastante estimulante. Smaller groups allow for a more intimate and focused discussion, don't you think? Los grupos más pequeños permiten una discusión más íntima y enfocada, ¿no crees? Perhaps the challenge of captivating hundreds is what truly appeals. Quizás el desafío de cautivar a cientos es lo que realmente atrae. Wouldn't it be nice to really connect with each person in the room? ¿No sería agradable conectar realmente con cada persona en la habitación? There's a certain freedom in addressing a sea of faces. Hay una cierta libertad al dirigirse a un mar de rostros. A cozy setting fosters a more relaxed and conversational atmosphere, certainly. Un ambiente acogedor fomenta una atmósfera más relajada y conversacional, ciertamente. It's fascinating how different the preparation feels for each scenario. Es fascinante lo diferente que se siente la preparación para cada escenario.
One could argue that smaller audiences offer more immediate feedback. Se podría argumentar que audiencias más pequeñas ofrecen retroalimentación más inmediata. The sheer scale of a large event is undeniably impressive, isn't it? La magnitud de un evento grande es innegablemente impresionante, ¿verdad? A more contained space feels less daunting for initial presentations. Un espacio más contenido se siente menos intimidante para las presentaciones iniciales. Considering the potential impact, reaching many seems worthwhile. Considerando el impacto potencial, llegar a muchos parece valioso. Direct eye contact with everyone is easier in a smaller gathering. El contacto visual directo con todos es más fácil en una reunión pequeña. The ripple effect of inspiring hundreds feels powerful. El efecto dominó de inspirar a cientos se siente poderoso. A quiet room allows for nuanced points to be explored, wouldn't you agree? Una habitación tranquila permite explorar puntos matizados, ¿no crees? The anonymity of a large crowd can be surprisingly liberating. El anonimato de una gran multitud puede ser sorprendentemente liberador. It's interesting how the dynamic shifts depending on audience size, isn't it? Es interesante cómo cambia la dinámica según el tamaño de la audiencia, ¿verdad? A smaller group encourages a more reciprocal exchange of ideas. Un grupo más pequeño fomenta un intercambio de ideas más recíproco. The potential for spontaneous questions feels higher with fewer people. El potencial para preguntas espontáneas se siente mayor con menos gente. Deep breaths and positive self-talk are essential for managing pre-presentation anxiety. Respiraciones profundas y el diálogo interno positivo son esenciales para controlar la ansiedad pre-presentación. Visualizing success, picturing a smooth delivery, often helps quiet the inner critic. Visualizar el éxito, imaginar una entrega sin problemas, a menudo ayuda a silenciar al crítico interno. A quick power pose in private can surprisingly boost confidence levels. Una pose de poder rápida en privado puede aumentar sorprendentemente los niveles de confianza. Listening to upbeat music beforehand creates a more relaxed state of mind. Escuchar música alegre de antemano crea un estado mental más relajado. Focusing on the message, not the audience, shifts attention away from nervousness. Centrarse en el mensaje, no en la audiencia, desplaza la atención de los nervios. Remembering that the audience wants you to succeed is a comforting thought. Recordar que el público quiere que tengas éxito es un pensamiento reconfortante. Practicing the presentation multiple times builds familiarity and reduces fear. Practicar la presentación múltiples veces genera familiaridad y reduce el miedo. Hydrating well before speaking keeps vocal cords calm and prevents dryness. Mantenerse bien hidratada antes de hablar mantiene las cuerdas vocales calmadas y previene la sequedad. A light snack can provide sustained energy without causing jitters. Un refrigerio ligero puede proporcionar energía sostenida sin causar nerviosismo. Acknowledging the nerves, rather than suppressing them, feels more authentic. Reconocer los nervios, en lugar de reprimirlos, se siente más auténtico. Briefly reviewing key talking points reinforces preparedness and reduces panic. Revisar brevemente los puntos clave refuerza la preparación y reduce el pánico. Spending a few moments in quiet meditation centers the mind.
Pasar unos momentos en meditación silenciosa centra la mente. Thinking of friendly faces in the audience offers reassurance. Pensar en caras amables en la audiencia ofrece tranquilidad. A short walk can release endorphins and ease tension. Una caminata corta puede liberar endorfinas y aliviar la tensión. Reframing anxiety as excitement can change the emotional response. Reformular la ansiedad como emoción puede cambiar la respuesta emocional. Knowing the venue beforehand minimizes unexpected surprises. Conocer el lugar con antelación minimiza sorpresas inesperadas. Smiling genuinely, even if forced initially, can improve mood. Sonreír genuinamente, incluso si al principio es forzada, puede mejorar el estado de ánimo. Remembering past successful presentations builds self-belief. Recordar presentaciones exitosas pasadas construye autoconfianza. Understanding audience demographics is absolutely crucial for impactful delivery. Comprender los datos demográficos de la audiencia es absolutamente crucial para una presentación eficaz. Without knowing who you're addressing, a speech risks falling on deaf ears, doesn't it? Sin saber a quién te diriges, un discurso corre el riesgo de caer en oídos sordos, ¿verdad? Consider their existing knowledge. Tailoring content accordingly prevents confusion or boredom. Consideren sus conocimientos previos. Adaptar el contenido en consecuencia previene la confusión o el aburrimiento. A speech crafted for experts will likely lose a general audience, and vice versa. Un discurso elaborado para expertos probablemente perderá a una audiencia general, y viceversa. Effective communication hinges on connecting with the listener's values and perspectives. La comunicación efectiva depende de conectar con los valores y perspectivas de los oyentes. Isn't it fascinating how a single speech can resonate differently with various groups? ¿No es fascinante cómo un solo discurso puede resonar de manera diferente con varios grupos? Perhaps the most significant preparation step involves researching audience expectations. Quizás el paso de preparación más significativo implica investigar las expectativas del público. A speaker's ability to adapt messaging based on the crowd demonstrates true skill. La capacidad de una oradora para adaptar el mensaje según la audiencia demuestra verdadera habilidad. Ignoring audience needs can lead to disengagement and a wasted opportunity. Ignorar las necesidades de la audiencia puede llevar al desinterés y a una oportunidad desperdiciada. Truly captivating speeches are born from understanding the audience's preconceived notions. Discursos verdaderamente cautivadores nacen de comprender las nociones preconcebidas del público. Wouldn't you agree that anticipating questions beforehand builds confidence? ¿No estarías de acuerdo en que anticipar las preguntas con antelación genera confianza? A well-researched audience profile informs everything from tone to examples used. Un perfil de audiencia bien investigado informa todo, desde el tono hasta los ejemplos utilizados. It's remarkable how a shift in focus can transform a speech's reception. Es notable cómo un cambio de enfoque puede transformar la recepción de un discurso. Considering the audience's cultural background is paramount for respectful communication. Tener en cuenta el contexto cultural de la audiencia es primordial para una comunicación respetuosa. A speech should feel like a conversation, not a lecture delivered at people. Un discurso debería sentirse como una conversación, no como una conferencia impartida a la gente.
The best speakers instinctively gauge audience reactions and adjust accordingly. Las mejores oradoras evalúan instintivamente las reacciones del público y se ajustan en consecuencia. Isn't it a bit presumptuous to assume everyone shares the same viewpoint? ¿No es un poco presuntuoso asumir que todos comparten el mismo punto de vista? A speech designed with empathy will always be more persuasive and memorable. Un discurso diseñado con empatía siempre será más persuasivo y memorable. Knowing your audience intimately transforms a presentation from talking at people to connecting with them. Conocer a tu audiencia íntimamente transforma una presentación de hablar a la gente a conectar con ellos. A powerful silence can be far more impactful than rushing through words, allowing ideas to truly land. Un silencio poderoso puede ser mucho más impactante que apresurarse con las palabras, permitiendo que las ideas realmente calen. Visualize success, not just the speech going well, but feeling confident and enjoying the moment. Visualiza el éxito, no solo que el discurso salga bien, sino sentirte segura y disfrutar del momento. Don't aim for perfection, strive for authenticity, as vulnerability builds genuine connection. No apuntes a la perfección, esfuérzate por ser auténtica, ya que la vulnerabilidad construye una conexión genuina. Embrace the nerves, they're simply energy waiting to be channeled into passion and delivery. Acepta los nervios, son simplemente energía esperando ser canalizada en pasión y expresión. Structure your talk like a story, with a clear beginning, middle, and compelling conclusion. Estructura tu discurso como una historia, con un comienzo claro, desarrollo y una conclusión convincente. Practice doesn't make perfect, deliberate practice with focused feedback does. La práctica no hace al maestro, la práctica deliberada con retroalimentación enfocada sí. Record yourself speaking and critically analyze your body language, pace, and vocal variety. Grábate hablando y analiza críticamente tu lenguaje corporal, ritmo y variedad vocal. Remember that the audience wants you to succeed, they're generally on your side. Recuerda que el público quiere que tengas éxito, generalmente están de tu lado. Focus on delivering value to the listeners, not just getting through your slides. Concéntrate en ofrecer valor a los oyentes, no solo en avanzar las diapositivas. A strong opening hook immediately grabs attention and sets the tone for everything that follows. Un gancho de apertura fuerte capta inmediatamente la atención y establece el tono para todo lo que sigue. Don't be afraid to pause, breathe, and collect your thoughts, it demonstrates composure. No tengas miedo de hacer una pausa, respirar y ordenar tus pensamientos, demuestra compostura. Connect with individuals in the audience through eye contact, make them feel seen and heard. Conéctate con las personas en la audiencia a través del contacto visual. Haz que se sientan vistas y escuchadas. Preparation is key, but don't overscript, allow for natural flow and improvisation. La preparación es clave, pero no escribas demasiado el guión, permite que fluya la naturalidad y la improvisación. Think of public speaking as a conversation, not a performance, it's more relatable that way. Piensa en hablar en público como una conversación, no como una actuación. Es más cercano de esa manera. It's okay to admit when you don't know something, honesty builds trust and credibility. Está bien admitir cuando no sabes algo, la honestidad construye confianza y credibilidad. Every stumble is a learning opportunity, so don't dwell on mistakes, move forward with grace. Cada tropiezo es una oportunidad de aprendizaje, así que no te detengas en los errores,
avanza con gracia. The best speakers aren't necessarily the most eloquent, but those who connect emotionally. Los mejores oradores no son necesariamente los más elocuentes, sino aquellos que conectan emocionalmente. Wouldn't you agree that some individuals just seem born with a knack for captivating an audience? ¿No estarías de acuerdo en que algunas personas parecen nacer con un don para cautivar a una audiencia? The sheer volume of effort required to overcome inherent shyness feels insurmountable at times, doesn't it? La enorme cantidad de esfuerzo necesario para superar la timidez inherente a veces parece insuperable, ¿verdad? Is it possible innate charisma provides a significant head start in developing public speaking skills? ¿Es posible que el carisma innato proporcione una ventaja significativa al desarrollar habilidades para hablar en público? Perhaps the ability to think on one's feet is less about learned technique and more about natural quickness? Quizás la capacidad de pensar rápido tiene menos que ver con la técnica aprendida y más con la rapidez natural. Considering the prevalence of stage fright, could a calm disposition be an unteachable advantage? Considerando la prevalencia del miedo escénico, ¿podría una disposición tranquila ser una ventaja innata? Does possessing a naturally resonant voice automatically translate to more effective delivery? ¿El hecho de tener una voz naturalmente resonante se traduce automáticamente en una entrega más efectiva? Wouldn't a natural storyteller inherently have an easier time engaging listeners? ¿No tendría un narrador natural inherentemente más facilidad para cautivar a los oyentes? To what extent does confidence, often perceived as innate, influence a speaker's impact? ¿En qué medida la confianza, a menudo percibida como innata, influye en el impacto de una oradora? Is it fair to assume those who struggle with public speaking simply lack an inherent predisposition for it? ¿Es justo asumir que aquellos que tienen dificultades con el discurso público simplemente carecen de una predisposición inherente para ello? Could a natural ability to read a room be more valuable than any amount of preparation? ¿Podría una habilidad natural para leer a la gente ser más valiosa que cualquier cantidad de preparación? Doesn't the ease with which some people handle impromptu speaking suggest a natural gift? ¿No sugiere la facilidad con la que algunas personas manejan el discurso improvisado un don natural? Perhaps a naturally expressive face and body language are crucial components often overlooked in training? Quizás un rostro y lenguaje corporal naturalmente expresivos son componentes cruciales a menudo pasados por alto en el entrenamiento. Is it conceivable that some people possess an intuitive understanding of pacing and rhythm? ¿Es concebible que algunas personas posean una comprensión intuitiva del ritmo y el tempo? Wouldn't a natural flair for dramatic presentation immediately grab attention? ¿No captaría inmediatamente la atención un talento natural para la presentación dramática? Considering the anxiety involved, could a naturally thick skin be incredibly beneficial? Considerando la ansiedad involucrada, ¿podría una piel naturalmente gruesa ser increíblemente beneficiosa? Perhaps an inherent ability to connect with others emotionally is the key to compelling speeches? Quizás una habilidad inherente para conectar con los demás emocionalmente es la clave de discursos convincentes. Is it possible that natural talent simply allows for faster skill acquisition, rather than complete independence from practice? ¿Es posible que el talento natural simplemente permita una adquisición de habilidades más rápida, en lugar de una independencia completa de la práctica? Wouldn't a natural command of language make crafting and delivering speeches significantly easier? ¿No haría que la elaboración y presentación de discursos fuera significativamente más fácil un dominio natural del lenguaje?
Doesn't a compelling narrative immediately grab your attention as an audience member? ¿No capta inmediatamente tu atención una narrativa convincente como miembro de la audiencia? Consider how ancient cultures relied on oral traditions. Stories were the primary method of knowledge transfer. Considera cómo las culturas antiguas dependían de las tradiciones orales. Los relatos eran el principal método de transmisión del conocimiento. Perhaps the most memorable speeches aren't about facts, but about the human connection forged through shared experiences. Quizás los discursos más memorables no tratan sobre hechos, sino sobre la conexión humana forjada a través de experiencias compartidas. Wouldn't you agree that data alone can feel cold and impersonal? ¿No estarías de acuerdo en que los datos por sí solos pueden parecer fríos e impersonales? Stories provide context, making abstract ideas relatable and understandable. Las historias proporcionan contexto, haciendo que las ideas abstractas sean relevantes y comprensibles. Effective storytelling builds trust between the speaker and the audience, doesn't it? Una narración eficaz genera confianza entre la oradora y el público, ¿verdad? A well-placed anecdote can illustrate a point far more powerfully than statistics ever could. Una anécdota bien elegida puede ilustrar un punto mucho más eficazmente que las estadísticas. How crucial is emotional resonance in ensuring your message truly lands? ¿Qué tan crucial es la resonancia emocional para asegurar que tu mensaje realmente llegue? Doesn't the structure of a story, beginning, middle, end, naturally guide an audience's attention? ¿No guía naturalmente la estructura de una historia, principio, desarrollo, final, la atención del público? Could it be that stories tap into our innate human desire for meaning and connection? ¿Podría ser que las historias conecten con nuestro deseo humano innato de significado y conexión? What impact does vulnerability have when a speaker shares a personal story? ¿Qué impacto tiene la vulnerabilidad cuando una oradora comparte una historia personal? Isn't it fascinating how stories can bypass critical thinking and speak directly to our emotions? ¿No es fascinante cómo las historias pueden eludir el pensamiento crítico y hablar directamente a nuestras emociones? Perhaps a narrative arc creates anticipation, keeping listeners engaged throughout the presentation. Quizás un arco narrativo crea anticipación, manteniendo a los oyentes comprometidos durante toda la presentación. How might incorporating metaphors and imagery enhance a speaker's storytelling ability? ¿Cómo podría incorporar metáforas e imágenes mejorar la capacidad de narración de una oradora? Wouldn't you say that stories help audiences remember key takeaways long after the speech is over? ¿No dirías que las historias ayudan a la audiencia a recordar los puntos clave mucho después de que termine el discurso? Consider how a relatable story can transform a complex issue into something approachable. Considera cómo una historia con la que se pueda conectar puede transformar un problema complejo en algo accesible. What role does character development play in making a story truly captivating? ¿Qué papel juega el desarrollo de personajes en hacer que una historia sea verdaderamente cautivadora? Doesn't the use of storytelling demonstrate empathy and understanding from the speaker? ¿No demuestra el uso de la narración empatía y comprensión por parte del hablante? Anticipating potential challenges beforehand is key to a smoother a session. Anticipar los posibles desafíos de antemano es clave para una sesión de preguntas y respuestas más fluida. Could you perhaps rephrase the question so everyone understands its core? ¿Podrías reformular la pregunta para que todos entiendan su esencia?
Sometimes, a thoughtful pause before responding demonstrates respect for the inquiry. A veces, una pausa reflexiva antes de responder demuestra respeto por la pregunta. Acknowledging you don't know an answer immediately builds trust with the audience. Reconocer que no sabes una respuesta inmediatamente genera confianza con la audiencia. Directing a complex question to someone else with expertise can be incredibly helpful. Dirigir una pregunta compleja a alguien con experiencia puede ser increíblemente útil. It's perfectly acceptable to state that's outside the scope of this presentation. Es perfectamente aceptable decir que eso está fuera del alcance de esta presentación. Don't be afraid to ask for clarification if a question is unclear or ambiguous. No tengas miedo de pedir aclaraciones si una pregunta no está clara o es ambigua. A brief story illustrating the point can often address a challenging query indirectly. Una breve historia que ilustra el punto a menudo puede abordar una consulta desafiante indirectamente. Turning a question back to the audience for their perspectives is a clever tactic. Devolver una pregunta al público para conocer sus perspectivas es una táctica inteligente. Remaining calm and composed, even when faced with hostility, is paramount. Mantener la calma y la compostura, incluso ante la hostilidad, es primordial. Consider framing a difficult question as an opportunity for further discussion. Considera enmarcar una pregunta difícil como una oportunidad para un mayor debate. Perhaps we can explore that topic in more detail after the presentation concludes? Quizás podamos explorar ese tema con más detalle después de que termine la presentación. It's wise to steer away from overly technical jargon when responding. Es prudente evitar el lenguaje técnico excesivo al responder. Acknowledge the validity of the question, even if you disagree with its premise. Reconozca la validez de la pregunta, incluso si no está de acuerdo con su premisa. Briefly summarizing the core issue before answering ensures everyone is on the same page. Resumiendo brevemente el problema principal antes de responder asegura que todos estén en la misma página. Don't let a single challenging question derail your entire presentation flow. No dejes que una sola pregunta difícil descarríe todo el flujo de tu presentación. Remember, the goal isn't always to have all the answers, but to facilitate a productive exchange. Recuerda, el objetivo no siempre es tener todas las respuestas, sino facilitar un intercambio productivo. Sometimes, a humorous response can diffuse tension surrounding a difficult inquiry. A veces, una respuesta humorística puede disipar la tensión en torno a una pregunta difícil. Honestly, a well-placed image can really solidify a complex point. Sinceramente, una imagen bien ubicada puede realmente consolidar un punto complejo. Don't you think relying too heavily on slides diminishes the speaker's presence? ¿No crees que depender demasiado de las diapositivas disminuye la presencia del orador? Perhaps a minimalist approach to visuals is most effective, focusing on key takeaways. Quizás un enfoque minimalista a los elementos visuales sea más efectivo, centrándose en las ideas clave. Considering the audience's size, would a large screen be necessary for optimal viewing? Considerando el tamaño de la audiencia, ¿sería necesaria una pantalla grande para una visualización óptima? It seems to me that incorporating data visualizations can make statistics far more engaging. Me parece que incorporar visualizaciones de datos puede hacer que las estadísticas sean mucho más atractivas.
One wonders if excessive animation distracts from the core message being delivered. Uno se pregunta si la animación excesiva distrae del mensaje central que se transmite. From a design perspective, consistency in visual style is absolutely crucial for clarity. Desde una perspectiva de diseño, la consistencia en el estilo visual es absolutamente crucial para la claridad. Wouldn't it be beneficial to practice with the visuals beforehand to ensure a smooth flow? ¿No sería beneficioso practicar con las imágenes de antemano para asegurar un flujo suave? A compelling photograph can evoke emotion and connect with listeners on a deeper level. Una fotografía convincente puede evocar emoción y conectar con los oyentes a un nivel más profundo. It's interesting how different cultures respond to visual stimuli during presentations. Es interesante cómo diferentes culturas responden a estímulos visuales durante las presentaciones. Does anyone feel that certain topics simply don't need visual support? ¿Alguien siente que ciertos temas simplemente no necesitan apoyo visual? Perhaps the best visuals are those that spark curiosity and encourage further thought. Quizás las mejores imágenes sean aquellas que despiertan la curiosidad y fomentan una mayor reflexión. It strikes me as odd when speakers simply read what's already on the screen. Me parece extraño cuando los oradores simplemente leen lo que ya está en la pantalla. Wouldn't a lack of visuals sometimes force the audience to truly listen? ¿No obligaría a veces la falta de imágenes al público a escuchar realmente? Considering accessibility, are captions or alternative text provided for images? Considerando la accesibilidad, ¿se proporcionan subtítulos o texto alternativo para las imágenes? It's a valid point that visuals can help with memory retention, wouldn't you agree? Es un punto válido que las imágenes pueden ayudar con la retención de memoria, ¿no estás de acuerdo? It seems to me a strong speaker doesn't need visuals, but they can certainly enhance the experience. Me parece que una buena oradora no necesita elementos visuales, pero ciertamente pueden mejorar la experiencia. It's a thought, maybe interactive elements could really boost audience engagement. Es una idea. Quizás los elementos interactivos podrían aumentar realmente la participación del público. Honestly, a well-placed joke can really disarm an audience, wouldn't you agree? Sinceramente, un chiste bien colocado puede realmente desarmar a una audiencia, ¿no estás de acuerdo? Sometimes attempting humor falls completely flat, it's a risk every time. A veces intentar hacer humor sale completamente mal, es un riesgo cada vez. Do you think self-deprecating humor is generally well received in formal settings? ¿Crees que el humor autocrítico suele ser bien recibido en entornos formales? It's fascinating how a little levity can make complex topics more approachable. Es fascinante cómo un poco de ligereza puede hacer que temas complejos sean más accesibles. A carefully crafted anecdote, with a humorous twist, often resonates deeply. Una anécdota cuidadosamente elaborada, con un giro humorístico, a menudo resuena profundamente. One time, a spontaneous quip landed perfectly and the energy in the room shifted immediately. Una vez, un comentario espontáneo salió perfecto y la energía en la habitación cambió inmediatamente. Perhaps the biggest challenge is knowing your audience's sensibilities before attempting a joke? Quizás el mayor desafío sea conocer las sensibilidades de tu audiencia antes de intentar un chiste. Wouldn't it be interesting to analyze speeches specifically for their use of comedic timing? ¿No sería interesante analizar discursos específicamente por su uso del ritmo cómico?
There's a fine line between being funny and being distracting, isn't there? Hay una delgada línea entre ser graciosa y ser una distracción, ¿verdad? It seems like relatable humor works best, something everyone can connect with. Parece que el humor con el que la gente se identifica funciona mejor, algo con lo que todos puedan conectar. A poorly timed joke can completely derail a presentation, unfortunately. Una broma mal momento puede descarrilar completamente una presentación, desafortunadamente. Do you find that practicing humor feels different than rehearsing more serious content? ¿Sientes que practicar el humor se siente diferente a ensayar contenido más serio? It's a relief when the audience laughs, validating all the effort put into it. Es un alivio cuando el público se ríe, validando todo el esfuerzo que se ha puesto en ello. Sometimes, simply acknowledging the awkwardness with a light-hearted comment can be effective. A veces, simplemente reconocer la incomodidad con un comentario ligero puede ser efectivo. A friend once told me that humor is about vulnerability, and it really stuck with me. Una amiga me dijo una vez que el humor se trata de vulnerabilidad, y realmente me quedó grabado. It's amazing how a shared laugh can build rapport so quickly, don't you think? Es increíble cómo una risa compartida puede crear conexión tan rápido, ¿no crees? Considering the context is crucial, what works for one crowd might bomb with another. Tener en cuenta el contexto es crucial. Lo que funciona para un público podría fracasar con otro. It's a skill that requires confidence, and a willingness to potentially fail. Es una habilidad que requiere confianza y la disposición a fracasar potencialmente. Often, a lack of thorough preparation truly undermines a presentation's impact. A menudo, la falta de una preparación exhaustiva socava verdaderamente el impacto de una presentación. The sheer terror of forgetting one's points can derail even the most confident speaker. El puro terror de olvidar los puntos puede descarrilar incluso a la oradora más segura. Many stumble by reading directly from notes, losing audience connection entirely. Muchas personas tropiezan al leer directamente de notas, perdiendo por completo la conexión con el público. A common pitfall is failing to practice vocal variety. It sounds monotonous and dull. Una trampa común es no practicar la variedad vocal. Suena monótono y aburrido. It's surprising how frequently speakers neglect to understand their audience's needs. Es sorprendente con qué frecuencia los hablantes no comprenden las necesidades de su audiencia. Too often, presentations are about what the speaker knows, not what the audience gains. Con demasiada frecuencia, las presentaciones tratan sobre lo que sabe el orador, no lo que obtiene la audiencia. A significant error is rushing through material. Clarity suffers immensely. Un error significativo está apresurándose al revisar el material. La claridad se ve enormemente afectada. Speakers sometimes prioritize perfection over connection, creating a stiff delivery. A veces las oradoras priorizan la perfección sobre la conexión, creando una entrega rígida. Frequently, people underestimate the power of a strong opening and closing. Con frecuencia, la gente subestima el poder de una apertura y un cierre sólidos. A noticeable flaw is avoiding eye contact. It feels impersonal and disengaging. Un defecto notable es evitar el contacto visual. Se siente impersonal y desconectante. It's remarkable how often speakers don't tailor their message to the specific occasion. Es notable con qué frecuencia los hablantes no adaptan su mensaje a la ocasión específica.
A critical error involves neglecting nonverbal cues. Body language speaks volumes. Un error crítico implica descuidar las señales no verbales. El lenguaje corporal dice mucho. Often, a speaker's anxiety manifests as distracting filler words like and ah. A menudo, la ansiedad de un hablante se manifiesta como palabras de relleno distractivas como y a. Many presentations lack a clear, concise takeaway message for the audience. Muchas presentaciones carecen de un mensaje claro y conciso para la audiencia. A frequent mistake is failing to anticipate and address potential questions. Un error común es no anticipar y abordar preguntas potenciales. It's surprising how often speakers don't use visuals effectively to support their points. Es sorprendente con qué frecuencia las oradoras no utilizan recursos visuales de manera efectiva para respaldar sus argumentos. A common error is not recording and reviewing practice sessions for improvement. Un error común es no grabar y revisar las sesiones de práctica para mejorar. Too often, speakers forget to breathe deeply and manage their nervousness effectively. Con demasiada frecuencia, las oradoras olvidan respirar profundamente y controlar sus nervios eficazmente. Wouldn't you agree that articulating ideas clearly benefits almost any profession? ¿No estarías de acuerdo en que expresar las ideas con claridad beneficia a casi cualquier profesión? Considering the modern workplace, effective communication seems paramount, doesn't it? Considerando el lugar de trabajo moderno, la comunicación efectiva parece primordial, ¿verdad? Perhaps a strong voice isn't always needed, but the ability to convey thoughts certainly is. Quizás una voz fuerte no siempre sea necesaria, pero la capacidad de transmitir pensamientos ciertamente lo es. Is it possible that even highly technical roles require presenting findings or proposals? Es posible que incluso los puestos altamente técnicos requieran presentar hallazgos o propuestas. One wonders if collaborative projects wouldn't benefit from improved speaking abilities. Uno se pregunta si los proyectos colaborativos no se beneficiarían de mejores habilidades para hablar. Doesn't the capacity to influence others play a role in securing resources or buy-in? ¿No juega un papel la capacidad de influir en los demás para asegurar recursos o conseguir el apoyo? Could strong public speaking skills be a differentiator when seeking promotions, perhaps? ¿Podrían las sólidas habilidades para hablar en público ser un factor diferenciador al buscar ascensos? Quizás. It's fascinating to consider how often professionals must persuade stakeholders. Es fascinante considerar con qué frecuencia los profesionales deben persuadir a las partes interesadas. Wouldn't a well-delivered presentation leave a lasting positive impression on clients? ¿No causaría una presentación bien ejecutada una impresión positiva duradera en los clientes? Perhaps the fear of public speaking is more common than people realize, hindering career growth. Quizás el miedo a hablar en público sea más común de lo que la gente cree, obstaculizando el crecimiento profesional. Is it conceivable that even introverted individuals can develop valuable speaking techniques? ¿Es concebible que incluso las personas introvertidas puedan desarrollar técnicas de oratoria valiosas? Could networking events be significantly more productive with enhanced communication skills? ¿Podrían los eventos de networking ser significativamente más productivos con habilidades de comunicación mejoradas? It seems logical that leadership roles inherently demand strong public speaking abilities. Parece lógico que los puestos de liderazgo exijan inherentemente fuertes habilidades para hablar en público.
Wouldn't you say the ability to handle questions under pressure is a transferable skill? ¿No dirías que la capacidad de responder preguntas bajo presión es una habilidad transferible? Perhaps crafting compelling narratives is essential for marketing and sales positions. Quizás crear narrativas convincentes es esencial para los puestos de marketing y ventas. Is it possible that even in remote work, virtual presentations are becoming increasingly important? Es posible que incluso en el trabajo remoto, las presentaciones virtuales se estén volviendo cada vez más importantes. Could clear communication prevent misunderstandings and improve team efficiency? ¿Podría una comunicación clara prevenir malentendidos y mejorar la eficiencia del equipo? Wouldn't you agree that the ability to inspire confidence is valuable in any field? ¿No estarías de acuerdo en que la capacidad de inspirar confianza es valiosa en cualquier campo? Delving into talk like TED really unlocked a new level of presentation understanding. Profundizar en Talk Like TED realmente desbloqueó un nuevo nivel de comprensión de presentaciones. Have you considered Toastmasters International for practical, hands-on experience? ¿Ha considerado Toastmasters International para experiencia práctica y directa? For overcoming stage fright, the quick and easy way to effective speaking is a classic. Para superar el miedo escénico, The Quick and Easy Way to Effective Speaking es un clásico. Online platforms like Coursera offer fantastic public speaking specializations from top universities. Plataformas en línea como Coursera ofrecen especializaciones fantásticas de oratoria de las mejores universidades. A surprisingly helpful technique involves recording yourself and critically analyzing your delivery. Una técnica sorprendentemente útil implica grabarte a ti misma y analizar críticamente tu forma de hablar. Don't underestimate the power of vocal exercises to improve projection and clarity. No subestimes el poder de los ejercicios vocales para mejorar la proyección y la claridad. Exploring books on body language can significantly enhance your nonverbal communication skills. Explorar libros sobre lenguaje corporal puede mejorar significativamente tus habilidades de comunicación no verbal. Consider workshops focused specifically on storytelling, as narratives captivate audiences. Considera talleres enfocados específicamente en narración de cuentos, ya que las narrativas cautivan al público. Many libraries offer free access to lynda.com courses covering presentation design and delivery. Muchas bibliotecas ofrecen acceso gratuito a los cursos de lynda.com que cubren diseño y presentación de presentaciones. Practicing with a small, supportive group provides invaluable feedback opportunities. Practicar con un grupo pequeño y solidario ofrece oportunidades de retroalimentación invaluables. Confessions of a Public Speaker offers honest insights into the challenges and triumphs of speaking engagements. Confesiones de una oradora. Ofrece perspectivas honestas sobre los desafíos y triunfos de las presentaciones públicas. Seeking mentorship from experienced speakers can accelerate your learning curve. Buscar tutoría de oradores experimentados puede acelerar tu curva de aprendizaje. Watching videos of compelling speeches and dissecting their techniques is incredibly beneficial. Observar videos de discursos convincentes y analizar sus técnicas es increíblemente beneficioso. Focus on structuring your content logically to ensure a clear and engaging message. Concéntrate en estructurar tu contenido de forma lógica para asegurar un mensaje claro y atractivo. Developing strong opening and closing statements is crucial for leaving a lasting impression. Desarrollar argumentos de apertura y cierre sólidos es crucial para dejar una impresión duradera.
Improvisation classes can build confidence and adaptability on stage. Las clases de improvisación pueden generar confianza y adaptabilidad en el escenario. Remember that effective public speaking is a skill honed through consistent practice, not innate talent. Recuerda que hablar en público de manera efectiva es una habilidad perfeccionada a través de la práctica constante, no un talento innato. There are numerous podcasts dedicated to communication skills that offer practical tips and inspiration. Hay numerosos podcasts dedicados a las habilidades de comunicación que ofrecen consejos prácticos e inspiración. Vocal warm-ups are absolutely essential before tackling a large audience, don't you think? Los calentamientos vocales son absolutamente esenciales antes de enfrentarse a una gran audiencia, ¿no crees? Consider tongue twisters, they really get the articulation flowing. Considera los trabalenguas, realmente hacen fluir la articulación. Hydration is key, a dry throat equals a disastrous delivery, unfortunately. La hidratación es clave, una garganta seca equivale a una presentación desastrosa, desafortunadamente. Breathing exercises can significantly calm nerves and improve projection. Los ejercicios de respiración pueden calmar significativamente los nervios y mejorar la proyección. Perhaps practicing with a straw helps build breath control, it's worth a try. Quizás practicar con una pajita ayuda a desarrollar el control de la respiración, vale la pena intentarlo. Don't underestimate the power of simply humming to loosen up those vocal cords. No subestimes el poder de simplemente tararear para relajar las cuerdas vocales. A gentle neck stretch can release tension that often creeps into the voice box. Un estiramiento suave del cuello puede liberar la tensión que a menudo se acumula en la laringe. Record yourself speaking and listen back critically for areas needing improvement. Grábate hablando y escucha atentamente para identificar áreas que necesitan mejorar. Focusing on diaphragmatic breathing ensures a fuller, more resonant sound. Centrarse en la respiración diafragmática asegura un sonido más completo y resonante. Varying pitch and pace keeps the audience engaged and prevents monotony. Variar el tono y el ritmo mantiene a la audiencia interesada y previene la monotonía. It's beneficial to visualize a successful delivery, confidence is audible. Es beneficioso visualizar un parto exitoso, la confianza es audible. A warm beverage, like tea with honey, can soothe the throat before speaking. Una bebida caliente, como té con miel, puede aliviar la garganta antes de hablar. Lip trills are surprisingly effective at loosening facial muscles used for speech. Los vibratorios labiales son sorprendentemente efectivos para relajar los músculos faciales utilizados para el habla. Practicing enunciation slowly and deliberately builds clarity, wouldn't you agree? Practicar la enunciación lenta y deliberadamente construye claridad, ¿no estás de acuerdo? A quick jaw massage can alleviate tension that impacts vocal quality. Un masaje rápido en la mandíbula puede aliviar la tensión que afecta la calidad vocal. Think about projecting to the back of the room, even during practice sessions. Piensa en proyectar hacia el fondo de la sala, incluso durante las sesiones de práctica. Sometimes a simple yawn can open up the vocal passage and improve resonance. A veces, un simple bostezo puede abrir el paso vocal y mejorar la resonancia. Remember to avoid clearing your throat excessively, it's surprisingly damaging. Recuerda evitar aclararte la garganta en exceso, es sorprendentemente dañino.
Could you elaborate on the core distinctions between casual conversation and formal public speaking? ¿Podrías detallar las diferencias principales entre una conversación informal y un discurso público formal? Isn't it true that public speaking involves a deliberate crafting of a message, unlike spontaneous talk? ¿No es cierto que hablar en público implica una elaboración deliberada de un mensaje, a diferencia del discurso espontáneo? Does the presence of an audience fundamentally alter the dynamic when it comes to public speaking? ¿La presencia de una audiencia altera fundamentalmente la dinámica a la hora de hablar en público? One might argue that intentionality is a key differentiator, wouldn't you agree? Uno podría argumentar que la intencionalidad es un diferenciador clave, ¿no estás de acuerdo? How does the expectation of being evaluated change the experience of speaking publicly? ¿Cómo cambia la expectativa de ser evaluada la experiencia de hablar en público? Perhaps it's about the level of preparation involved. A speech isn't usually off the cuff. Quizás se trata del nivel de preparación que implica. Un discurso no suele ser improvisado. To what extent does public speaking rely on rhetorical devices, compared to everyday chat? ¿En qué medida la oratoria depende de recursos retóricos, en comparación con una conversación cotidiana? Wouldn't a key difference be the purpose, to inform, persuade, or entertain, rather than simply connect? ¿No sería una diferencia clave el propósito, informar, persuadir o entretener, en lugar de simplemente conectar? Is it fair to say that public speaking demands a more structured approach to thought organization? ¿Es justo decir que hablar en público exige un enfoque más estructurado a la organización del pensamiento? Consider the role of nonverbal communication. It's amplified in a public speaking setting, isn't it? Considera el papel de la comunicación no verbal, se amplifica en un entorno de oratoria, ¿verdad? Does the scale of the audience impact whether something qualifies as public speaking? ¿El tamaño de la audiencia influye en si algo califica como oratoria? It seems that a speech often has a defined beginning, middle and end, unlike most conversations. Parece que un discurso a menudo tiene un principio, desarrollo y final definidos, a diferencia de la mayoría de las conversaciones. How does the fear factor differ between simply talking and delivering a formal address? ¿Cómo difiere el factor miedo entre simplemente hablar y dar un discurso formal? One could suggest that public speaking requires a greater awareness of one's delivery style. Se podría sugerir que hablar en público requiere una mayor conciencia del estilo de expresión propia. To what degree does the context, a boardroom versus a casual gathering, define the type of speaking? ¿En qué medida el contexto, una sala de juntas frente a un encuentro informal, define el tipo de discurso? Perhaps it's about managing nervousness and projecting confidence, a skill honed in public speaking. Quizás se trata de controlar los nervios y proyectar confianza, una habilidad perfeccionada en la oratoria. Doesn't the expectation of a response, questions, or applause, differentiate a speech from a chat? No es la expectativa de una respuesta, preguntas o aplausos, lo que diferencia un discurso de una conversación. Is it possible that public speaking is simply a more formalized version of the human need to communicate? ¿Es posible que hablar en público sea simplemente una versión más formalizada de la necesidad humana de comunicarse? Visualize success, not failure. Imagine the applause and positive reactions. Visualiza el éxito, no el fracaso. Imagina los aplausos y las reacciones positivas. Remember that your audience wants you to succeed, they're rooting for you, truly.
Recuerda que tu audiencia quiere que tengas éxito, realmente te están animando. Focus on delivering value to the listeners, shift the attention outward instead of inward. Concéntrate en ofrecer valor a los oyentes. Cambia la atención hacia afuera en lugar de hacia adentro. Preparation is key, but don't over-rehearse to the point of sounding robotic. La preparación es clave, pero no ensayes demasiado hasta sonar robótica. Embrace the nerves, a little adrenaline can actually enhance your performance. Acepta los nervios, un poco de adrenalina puede mejorar tu rendimiento. Connect with one friendly face in the crowd and speak directly to them initially. Conéctate con un rostro amigable entre la multitud y habla directamente a esa persona inicialmente. Start with a strong opening that grabs attention immediately. Confidence begins there. Comienza con una apertura fuerte que capte la atención inmediatamente. La confianza comienza ahí. Practice deep, calming breaths before and during your speech to manage anxiety. Practica respiraciones profundas y calmantes antes y durante tu discurso para controlar la ansiedad. Understand that imperfections are normal. Nobody expects perfection, ever. Entiende que las imperfecciones son normales. Nadie espera la perfección, jamás. Don't apologize for being nervous, it draws attention to your anxiety unnecessarily. No te disculpes por estar nerviosa. Llama la atención sobre tu ansiedad innecesariamente. Know your material inside and out, so you can speak naturally and confidently. Conoce tu material al dedillo para que puedas hablar de forma natural y con confianza. Record yourself practicing and identify areas for improvement. Self-awareness is powerful. Grábate practicando e identifica áreas de mejora. La autoconciencia es poderosa. Challenge negative thoughts with positive affirmations. Believe in your ability to connect. Desafía los pensamientos negativos con afirmaciones positivas. Cree en tu capacidad para conectar. It's okay to pause and collect your thoughts. Silence can be a powerful tool. Está bien hacer una pausa y ordenar tus pensamientos. El silencio puede ser una herramienta poderosa. Focus on the message you want to share, not how you're feeling. Passion shines through. Concéntrate en el mensaje que quieres compartir, no en cómo te sientes. La pasión brilla por sí sola. Remember that every speaker started somewhere. Experience builds confidence over time. Recuerda que cada oradora comenzó en algún lugar. La experiencia construye confianza con el tiempo. Accept that some nervousness is inevitable, and use it to fuel your energy. Acepta que cierto nerviosismo es inevitable, y úsalo para alimentar tu energía.